Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Bienvenidos a esta cuarta semana del proceso de incubación de Naucalpan Emprende. En esta ocasión vamos a escuchar a uno de nuestros mentores del programa. Se llama Pedro López Cela y bueno, él viene representando un hub de innovación en Shanghai. Él, si lo buscan en su biografía de LinkedIn, él se describe como una persona incansable, futurista, innovador y emprendedor. Pedro tiene más de 25 años de experiencia en creación, incubación, aceleración, inversión y asesoría a emprendedores, startups y prácticamente a todos los sectores, desde organizaciones internacionales, institutos de investigación, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos de todos los niveles. Pedro es emprendedor tecnológico y actualmente es Chief Imagination Officer de Canoe, que es prácticamente la persona que se encarga de toda la parte de, pues me imagino que creativa. Es CEO del Tech Company Builder, director de fondos de inversión, emprendimiento y desarrollo de empresas de base tecnológica de Red Hot México y fundador de Hard Tech Ventures, que es igual para cuestiones de inversionistas, y un puente de innovación que conecta Latinoamérica con Asia y Europa. Y bueno, pues aquí le voy a ceder la palabra para que nos platique un poco más de él y para que nos dé su tema de hoy, que es la parte de modelo de negocios. Pedro, muchas gracias por acompañarnos. Te cedo la palabra. Gracias por la invitación, muy emocionado de estar con ustedes, siempre muy emocionante tener la oportunidad de platicar y de colaborar con mexicanos y sobre todo con mexiquenses. Eh, el día de hoy tengo entendido que ya ustedes tuvieron una primera vista del Canvas de modelo de negocio de Alex Osterwalder. Entonces, lo que quiero hacer es platicar con ustedes las etapas iniciales de desarrollo de los modelos de negocio y enfocarnos sobre todo a la parte más crítica de echar a andar un proyecto, que es el tema de ventas o dicho de otra manera, el tema de tracción. Entonces, si les parece, empezamos con la parte pues más crítica, creo yo, que tiene que ver con el tema de los modelos de negocio, que es propiamente el entender que modelo de negocio quiere decir pues tratar de entender al cliente y a partir de ahí desarrollar ese modelo de intercambio de valor que me va a permitir a mí monetizar y que ese producto o servicio que yo le estoy prestando a una persona en específico se va a acabar convirtiendo en valor para esa persona y por lo tanto va a estar dispuesta a pagar un precio específico. ¿Qué pasaba antes? Y este es el antecedente fundamental. Antes pensábamos que las startups eran como mini empresas. Inclusive en algunos lados todavía hay confusiones entre una microempresa o una MIPYME y una startup. Y lo que nos hemos dado cuenta, sobre todo en los últimos años, en otros lados, les diría yo, acá de repente todavía como que no queda muy claro, es que las startups no son versiones pequeñas de grandes empresas. Las startups son organizaciones que están buscando modelos de negocio. Una empresa lo que hace es ejecutar porque ya tiene un modelo de negocio que está trabajando y entonces eso lo que acaba provocando es que se enfoque solamente en operaciones. La empresa, digamos, sector financiero que hace banca, ya sabe que hay un producto específico que se llama tarjeta de crédito o que se llama chequera, que la gente lo necesita y lo consume y entonces a lo que se enfoca es a cambiar presentaciones y bondades y ventajas de su chequera o de su tarjeta a comparación de la competencia y vende la tarjeta y administra el servicio. La startup no puede hacer eso. La startup lo que tiene que hacer es entender cuál es ese modelo de negocio que va a implementar, cuál es ese producto o ese servicio que le va a aportar valor al mercado y que por lo tanto la gente va a estar interesada en usarlo o en contratarlo y a pagar un precio específico por él en cualquiera que sea la manera, ya sea en dinero, ya sea con pago en especie, en datos o lo que fuere. Y esto al final del día a lo que nos acaba llevando es al proceso de descubrimiento del cliente que crea uno de los autores importantes, de los maestros importantes de emprendimiento de los últimos años, un señor que se llama Steve Blank, que está basado en San Francisco, que habla del tema del descubrimiento de cliente. Y descubrimiento de cliente quiere decir tal cual salir a entender quién es tu cliente que está allá afuera. Y el tema importante que hay que tener muy claro, y de ahí este comentario de que ningún plan sobrevive el primer contacto con los clientes, es un descubrimiento porque al principio cuando yo desarrollo mi modelo de negocio, yo tengo una noción
tengo una idea, tengo una hipótesis de algo que puede funcionar allá afuera porque se me ocurrió, porque a lo mejor esa cosa que yo estoy tratando de resolver es un padecimiento propio que yo tengo, pero a mí no me consta que allá afuera haya un número considerable de personas que tengan el mismo problema que yo creo haber identificado y que por lo tanto estén interesadas en adquirir una solución como la que yo me estoy imaginando. Y entonces por eso hay que salir a descubrir esos clientes, salir a entender si allá afuera sí existen esas personas que yo creo que existen. Y hay, sobre todo en los cursos que damos en Estados Unidos, a mí me causa mucha gracia, perdón por la sonrisa, pero hay un filósofo americano que citan mucho en estas universidades como Stanford, que se llama Mike Tyson, que dice que todo el mundo tiene un plan hasta que lo golpean en la cara. Y está basado sobre todo en este concepto de que tú te sientas en el escritorio, a lo mejor solo o a lo mejor con tu equipo, y te pones a escribir 60 cuartillas y a trabajar en Exceles, desarrollando un proyecto, haciendo las descripciones de cómo va a funcionar el mercado, plasmando tu plan de mercadotecnia, viendo cómo vas a hacer ese primer lanzamiento. Y el problema es que probablemente no funcione si no te queda claro quién es el cliente y quién te lo va a comprar. Entonces, ahí es donde empezamos trabajando con eso que veían ustedes hace algunos días, que es el modelo de negocio, es decir, el plan del plan de negocio. Y se trabaja con esta tablita de 9 bloques o cuadritos que se conoce como canvas de modelo de negocio desarrollado por un cuate que se llama Alexander Osterwalder. ¿Por qué trabajamos con modelo de negocio y por qué trabajamos con descubrimiento de cliente? Aquí un poco los números para contextualizar qué pasa con los proyectos. Si se fijan, lo que acaba pasando es que dentro del proceso de desarrollo de empresa, tenemos un porcentaje muy importante de organizaciones, 36%, que acaban construyendo un producto o un servicio que a nadie le importa. Y eso normalmente acaba provocando los problemas 2 y 3. El problema 2 quiere decir que como yo me estoy enfocando en desarrollar un producto en específico con unas características específicas, acabo contratando gente que me ayuda a desarrollar ese producto y no gente que tiene las capacidades para ayudarme a desarrollar el producto que realmente debiera de funcionar en el mercado. Y eso me va a acabar llevando a consumir mucho tiempo y recurso, lo que me va a acabar llevando a tener falta de enfoque, porque va a llegar un momento en que me voy a dar cuenta de que mi flujo de efectivo no me va a permitir mantener al proyecto de startup y por lo tanto, desesperado yo y probablemente también mi equipo, me voy a poner a voltear a cualquier oportunidad que yo crea que se me está presentando. Y este número total pues llega casi al 80% de las razones por las cuales las startups fracasan. ¿Cómo se busca el modelo de negocio? Método científico de descubrimiento de cliente, que quiere decir, primero tengo que observar lo que está pasando allá afuera, y observar quiere decir que yo no puedo intervenir, tengo que salir a entender cómo están sucediendo las cosas. Y una vez que yo entiendo lo que pasa allá afuera, entonces desarrollo hipótesis, que básicamente quiere decir todas las cosas con las que llenaron ustedes esta semana su canvas de modelo de negocio, y les llamamos hipótesis porque son cosas que a ustedes se les ocurrieron, pero que todavía no han salido a validar al mercado. Y a partir de ahí entonces empieza el proceso del método científico, que quiere decir, salgo al mercado a platicar directamente con la persona que yo creo que va a ser mi cliente, y entonces voy y pruebo esa hipótesis, hago el experimento. Y una vez que hago el experimento y obtengo datos nuevos, que aquí el tema crítico es la palabra nuevos, en ese momento modifico la hipótesis y vuelvo a hacer la experimentación. El proceso de descubrimiento científico en materia de validación de mercado no trata de confirmar que yo tenía la razón, porque eso en automático me va a meter en un proceso de sesgo a la hora de que salgo a hacer la evaluación. Entonces, ¿cómo lo tengo que instrumentar? Tengo que salir a tratar de tirar mis hipótesis. Y lo que me va a acabar pasando en el proceso es que poco a poco voy a ir obteniendo información que antes no tenía, voy a ir aprendiendo cosas nuevas, voy a ir ajustando mis hipótesis
y va a llegar un momento en que como ya no voy a poder invalidar mis hipótesis, a sentido contrario, por lo tanto, quedan validadas. Y en ese momento ya tengo un modelo de negocio. Esto se conoce como innovación experimental, que quiere decir que tengo que estar haciendo constantemente pruebas hasta que llegue a la conclusión de que finalmente lo que tenía yo que lograr, lo pude lograr porque ya tengo datos nuevos que me permiten validarlo. Y arranca con el tema del problema. Hay una frase muy conocida, seguramente la habrán oído en varias ocasiones, que dice que yo lo que necesito es un agujero de media pulgada en la pared, no un taladro. ¿Y por qué se hace ese planteamiento? Porque al final del día, para poder tener ese agujero en la pared, yo puedo utilizar cualquier cantidad de herramientas. Sí, un taladro, por supuesto, pero también un cincel, por ejemplo, con un martillo. Entonces, si yo lo que logro es primero validar que existe un problema y una persona con ese problema, eso me va a abrir en automático las posibilidades para salir a experimentar soluciones. Piénsenlo ustedes en términos de consumidor. Por eso existe competencia en los mercados, porque hay distintas alternativas que llegan a la misma conclusión. El tema es tratar de generar la que tiene más probabilidades de éxito en el mercado. Eso me permite ir viajando en esto que se conocen como los ajustes, fits en inglés, empezando por el problema-solución. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar el problema para luego pasar a la solución y entonces ir al segundo ajuste, que es el de producto-mercado, para ver si eso satisface a mi cliente y finalmente que eso me lleve a entender si es un negocio que vale la pena y por lo tanto ya tenga yo el ajuste de modelo de negocio. Trasladado al Canvas que veían ustedes hace algunos días, ahorita lo vamos a repasar rápido, lo que yo tengo que validar primero es a mi cliente y a la propuesta de valor, que dentro de la propuesta de valor intrínsecamente va ligado el tema del problema o necesidad, para después validar toda la parte de arriba del Canvas y luego finalmente entender cómo funciona la parte de los dineros, que quiere decir estructura de costos y modelo de ingresos. Y esto desde metodología de Design Thinking, que seguramente también están viendo en la incubadora, implica estos tres pasos. El primero, deseabilidad. Entender que existe el problema, que mi cliente esté interesado en resolverlo, para de ahí pasar a factibilidad, que es entender si yo puedo, con mis capacidades, hacer la entrega de la propuesta de valor a mi cliente. Y finalmente la parte de viabilidad, que quiere decir tratar de entender si va a ser posible que económicamente lo que yo le entrego a mi cliente me lo pague y eso me permite además un margen de ganancia. Entonces, el nombre Pedro, del juego, insisto, es el tema de entender las necesidades y hay que hola, tenerlo claro. Pedro, una Dígamelo. Sí, mira, sí podemos ver tu presentación, nada más, si nos ayudas a compartirla para que se vea en pantalla completa, sería más cómodo, pero sí se ve bien. ¿no le están viendo en pantalla completa? No, la estamos viendo, pero se están viendo las otras diapositivas. Las chiquitas. Sí, Ah, entonces déjame ver porque no sé qué hice. ¿Me ayudan a que me den chance de compartir pantalla? sí. Dave, ¿nos apoyas, por favor? Qué lástima que me avisaste hasta ahorita, caray. ¿Ahorita lo ven bien? Mm, no. Ah, sí, ya está. Perfecto. Perfecto. Entonces, el Customer Discovery, insisto, es un tema en donde tienen que estar conscientes que vamos a estar todo el tiempo adivinando hasta que llegue un momento en donde validemos y va a ser un proceso cíclico de hacer la hipótesis, ir a hablar directamente con mi cliente, hacer una evaluación, reajustar la hipótesis que yo había hecho inicialmente y otra vez regresarme a la entrevista. Y eso va a ser cíclicamente hasta que llegue un momento en que ya no pueda yo invalidar. Eso me va a permitir entonces, por lo tanto, pues que yo no me ponga a vender, sino que realmente lo que haga sea escuchar a mi cliente, ¿no? Que es lo más importante. Déjenme dar un paso para atrás. No sé si tuvieron oportunidad también de platicar ya
sobre el Canvas sistémico. Es un Canvas que me ayuda a entender todo lo que está alrededor de mi modelo de negocio y que normalmente se utiliza como ese primer paso para trabajar en el modelo de negocio. Y se ve así también 9 cuadritos. Si se fijan en este Canvas, empezamos trabajando con el proyecto porque normalmente cuando yo inicio en un proceso de incubación o de preincubación, ya de alguna manera tengo algo de noción de cuál va a ser mi proyecto y dónde quiero trabajar. Y a partir de ahí entonces empezamos a llenar todo lo que me llevó a pensar que mi proyecto tiene probabilidades de éxito. Esta parte de proyecto, piénsenlo en llenar tal vez una cosa como una especie de tweet. Es una cosa muy cortita, 200 caracteres, una cosa así, algo cortito. Y a partir de ahí llenamos toda la parte de arriba, que es tratar de entender qué es lo que está pasando alrededor. Tendencias sociales y demográficas quiere decir hacia dónde va la cosa en cuestiones de personas. Mi cliente en lo personal, no solamente como negocio, sino persona, aunque sea yo B2B, hacia dónde se mueve, qué hábitos tiene, cómo maneja sus tiempos, con qué tipo de productos tiene contacto, qué habilidades, qué competencias. Hay que entender a lo que llaman la persona o el arquetipo. Por otro lado, pasamos también a entender tendencias tecnológicas. Hoy por hoy prácticamente es imposible estar pensando en algún negocio, especialmente si hablamos de startups, no necesariamente de MIPYMES, pero sí de startups. Es prácticamente imposible si no incorporamos tecnología. Entonces, hay que entender qué está pasando allá afuera. Tenemos que entender también tendencias que estén pasando en la industria. Y otra vez, la industria a la que yo me refiero tiene que ser la industria que está abocada a resolver el problema que yo quiero resolver, que no necesariamente quiere decir mi proyecto como tal. Y ahorita entro a un ejemplo puntual. La otra parte fundamental, entender factores económicos, regulatorios, legales y políticos, que en épocas como la de ahora específicamente, pues entenderán que es un tema específico muy importante, de relevancia para cualquier tipo de negocio, y además también entendiendo que si lo que yo quiero hacer es un startup, eso necesariamente va a acabar implicando escalabilidad fuera de Naucalpan, fuera del Estado de México y fuera de México, idóneamente inclusive fuera de Latinoamérica. Y eso implica enfrentarme a situaciones económicas, regulatorias, legales y políticas que son diferentes a las que yo estoy viviendo acá. Entonces tengo que tener entendido muy bien qué está pasando allá afuera para que no vaya a ser un proyecto que a lo mejor sí funciona en mi municipio o en mi estado, pero fuera no funcionaría. Adicional a eso, y esto ya tiene que ver más propiamente con la parte de mi proyecto en específico, yo tengo que entender cuáles son los retos o las oportunidades que yo quiero aprovechar en el mercado. Que si se fijan, no quiere decir qué retos o oportunidades tengo yo como emprendedor o tiene mi startup. Aquí literalmente lo que quiere decir es problemas o necesidades o retos u oportunidades que están allá afuera en el mercado, que es lo que yo voy a resolver a través de mi proyecto. Y eso va de la mano de entender qué debilidades y fortalezas tengo yo como organización, porque a partir de ahí es como voy a acabar construyendo yo el modelo de negocio. Y por último, que eso también es muy importante, entender qué está pasando con la parte de la competencia. ¿A qué nos referimos como competencia? Y este es un tema crítico que es muy importante que quede claro desde origen. Por competencia nos referimos a cualquier otra manera que tiene mi cliente para satisfacer su necesidad. Dicho de otra manera, me voy a un ejemplo muy puntual. Uno de los instructores con los que yo trabajo, cursos para temas de emprendimiento, siempre pone el ejemplo de competencia a través de una camioneta pick-up que él utiliza solamente los fines de semana para irse a meter a una tienda tipo Home Depot a comprar cosas para sábado y domingo estar arreglando su casa, cambiando puertas, arreglando ventanas, en fin, ya saben, este tipo de personas que tienen la cochera llena de taladros y serruchos y etcétera. La razón por la que tiene esta pick-up es porque él tiene un coche más pequeño que usa de lunes a viernes con el que va a trabajar y ese coche no le sirve para transportar lo que necesita para arreglar su casa.
Si nosotros hacemos un análisis de competencia directo como tradicionalmente se hace, por competencia solamente entenderíamos a cualquier otra pick-up de esa misma marca con otros aditamentos o de cualquier otra marca que al final del día tenga una caja en la parte trasera del vehículo. Pero si nosotros entendemos competencia a partir del problema, es decir, cualquier otro tipo de solución que resuelve la necesidad de transportar esa puerta del closet de la tienda a su casa, entonces abrimos el abanico por completo. Porque este cuate tendría la alternativa, por ejemplo, de irse a meter a la tienda en su coche y ahí mismo contratar un camión de mudanza, por ejemplo. O inclusive, desde la comodidad de su casa, meterse a un comercio electrónico y ahí comprar la puerta y que la puerta le llegue a su casa y que él ni siquiera tenga que salir. Y en principio, si yo les dijera contra quién compite una pick-up, probablemente pocos serían los que me dirían, pues con comercio electrónico. Entonces, por eso es importante que entendamos el análisis de competencia a partir de lo que pasa directamente con la necesidad o problema que yo estoy tratando de resolver, porque la cantidad de soluciones que se van a alinear alrededor de lo que yo quiero hacer es interminable. Entonces, si se fijan, importante que arranquen con Canvas sistémico porque esto les va a dar toda la vista redonda, global, completa de qué está pasando alrededor de lo que ustedes quieren resolver. Y esto como primer paso para que ya después yo haga un enfoque muy puntual en mi proyecto, ahora sí, a través del Canvas de modelo de negocio. ¿Por qué trabajamos con el Canvas de modelo de negocio? Este señor Sam Walton, el que creó Walmart, ¿no? Tiene una frase que a mí me encanta, que es esta que están viendo. Solo hay un jefe realmente en las empresas y es el cliente, porque en el momento en el que el cliente compra en otro lado, se acabó la empresa, ¿no? Entonces, repaso rápido con el Canvas de modelo de negocio. Si se fijan aquí, en vez de que empecemos llenando al centro y nos vayamos alrededor, empezamos desde la derecha. Y el orden tiene sentido no tanto para llenarlo, pero sí para validarlo. Un dato muy importante que tienen que tener claro, con la gente con la que me toca trabajar el desarrollo de Canvas, tanto sistémico como modelo de negocios o cualquier otro, al principio la gente llega a estar bastante temerosa en la información que va a poner. Y lo que tienen que entender ustedes es que los Canvas son herramientas que permiten hacer planeación estratégica en tiempo real. Y si se fijan, ahí hay muchas palabras clave. Es una herramienta de planeación estratégica en tiempo real. Y esos tres elementos son los que te permiten entender, por lo tanto, que ese Canvas, esa tablita, la vas a tener que estar llenando constantemente. Hay mucha gente que comete el error, uno, de no querer meter contenido al Canvas hasta que no estén 100% seguros de lo que ven en el cuadrito, porque no la quieren regar. Y ahí hay un error, porque el Canvas nunca se llena con pluma, siempre se llena con lápiz. Vamos a estar constantemente cambiándolo. Las empresas en las que yo trabajo, revisamos el Canvas todos los viernes en la mañana. Cada viernes, desde que se inventó el Canvas. Y eso nos ha llevado a que a lo largo de la historia, más o menos una vez al mes, tenemos algún cambio en alguno de los bloques de alguno de los Canvas. Y nos permite estar actualizados y estar previendo circunstancias que a veces nuestra competencia no ve. Repaso rápido el tema del Canvas de modelo de negocio. ¿Qué quiere decir segmento de clientes? Quiere decir ese grupo de personas que tienen el mismo arquetipo, es decir, la misma descripción y que están basados en el mismo problema. Y aquí siempre tenemos que ser muy específicos porque hay distintos cortes que se pueden hacer en los segmentos de clientes. Nunca podemos hablar de industrias, nunca podemos hablar de sectores, vamos, ni siquiera podemos hablar de áreas de empresas o de organizaciones, porque la situación específica de la persona, aunque fuésemos un negocio B2B, es diferente cuando yo soy analista o cuando soy director de área, porque lo que tengo yo como metas personales dentro de la organización varía
y lo que tengo de responsabilidades diarias y de obligaciones también es diferente. Entonces, por eso tenemos que acotar súper bien al segmento de cliente con las distintas modalidades que tiene: usuario, pagador, tomador de decisión, etcétera, etcétera. Propuesta de valor, súper importante, que quiere decir, no es un eslogan, no es una funcionalidad, es más bien el beneficio específico que yo le estoy entregando a mi cliente, y que además ese beneficio evidentemente no solo debe de estar ligado al problema, sino que tiene que estar cuantificado. Yo no puedo hablar de que mi producto o mi servicio es mejor que la competencia. Tengo que ser lo suficientemente específico como para poder decir que es 22% más barato, 7% más rápido, que cuesta 24 pesos menos o agrega a procesos de riesgo X porcentaje menor. Si no cuantificamos, no le damos al cliente la oportunidad de que haga esa ponderación o ese juicio valor de si se queda con la solución que tiene o me contrata a mí. Después de esto pasamos al tema de canales y relaciones con clientes, y lo ponemos justamente, si se fijan, entre segmento de cliente y propuesta de valor, porque lo que hacemos es conectar al cliente con nuestra propuesta de valor. Y un dato también súper importante es que, así como el segmento de clientes, yo tengo que estar seguro de que estoy contemplando a un tomador de decisión, a un pagador, a un usuario, a un influenciador, etcétera, etcétera, por lo menos uno. En canales y relaciones con clientes es exactamente igual. Yo tengo que tener por lo menos uno de cada uno de los 3 tipos de canales: ventas, distribución y soporte. Y en la parte de relación con clientes igual. Esas actividades que yo voy a estar haciendo para vincularme con mi cliente, yo tengo que tener por lo menos una de cada una: adquisición de cliente, mantenimiento y crecimiento. Todo esto, que se conoce como lado derecho del Canvas, que tiene que ver, si se acuerdan, con la parte de deseabilidad, nos va a ayudar a entender los flujos de ingresos. Y en flujos de ingresos yo voy a tener 2 datos que ingresar: la parte del modelo, entender si le voy a cobrar por intercambio de producto y tú me pagas, o si más bien va a ser una renta fija mensual, como un gimnasio, o si más bien va a ser un tema de consumible, tipo los datos de un teléfono celular. En fin, la parte de la estrategia de cómo voy a cobrar. Y por otro lado, la parte de la táctica: si voy a tener precios fijos, si van a estar variando con el tiempo, cómo va a operar el tema de promociones, si voy a tener descuentos. Posteriormente viene la parte izquierda del Canvas, que tiene que ver con la parte interna, es decir, la parte de operaciones. Y aquí empezamos con actividades clave, que es la lista de cosas que yo tengo que realizar para poder cumplir con la propuesta de valor. Y una vez que yo logro acotar cuáles son las actividades clave que yo tengo que realizar, que por cierto, para soportar todavía más y enfatizar en la parte de la evaluación periódica del Canvas, pues las actividades clave, como su nombre lo dicen, pues no son permanentes en el tiempo. Yo las voy a tener que estar actualizando, porque una vez que la cumpla, como en una lista de pendientes, la tengo que eliminar y tengo que agregar una nueva. Una vez que hago mi lista de actividades clave, entonces ya puedo pasar a hacerme la pregunta de si esa cosa que es actividad clave, yo la voy a resolver internamente a través de mis propios recursos, o si voy a salir a buscarme organizaciones o personas que me ayuden a desempeñar esa actividad en específico. La parte de recursos, nuevamente, yo tengo que contemplar que hay 4 modalidades diferentes: materiales, financieros, humanos y propiedad intelectual, y probablemente tenga más de uno de esos, seguramente por lo menos 3. Y en caso de que no lo cumpla yo con mis recursos o con proveedores, ya veré si genero algún tipo de vinculación con alguien más que me ayude. Y una vez definiendo esto, entonces ya puedo pasar, ahora sí, a la parte de estructura de costos, porque ya entendí qué es lo que tengo que hacer, y por lo tanto, si lo voy a hacer internamente, con proveedores o con socios, y eso me va a permitir bajarlo a números. Y entonces eso, por último, me permite hacer esa ecuación
de si la parte de la izquierda, estructura de costos, soportada por socio clave, actividad y recurso, me va a ayudar a lograr que sea positiva esa ecuación de resta del lado derecho del canvas, que es flujo de ingresos. Si yo gano más de lo que gasto, tengo margen, voy a crecer. Si gasto más de lo que ingreso, pues el modelo de negocios no va a funcionar. Parte crítica que seguramente ya también platicaron. Hay que entender la parte de lo del servicio, lo que se llama job to be done, que es una teoría que crea un cuate que se llama Christensen de la Escuela de Negocios de Harvard, que básicamente lo que decía, y muy alineado a lo que ponemos aquí de Edison, que la gente al final del día está buscando cosas que le resuelvan necesidades específicas que tiene, a lo que él llama los job to be done. Es decir, la gente no compra un producto como tal o un servicio, contrata una solución a que le haga un trabajo específico, que es esa tarea que tiene que resolver. Y desde esa lógica existen básicamente tres distintos tipos de trabajos o de tareas que toda persona tiene que resolver. Piensen ustedes en sus actividades, tanto personales como profesionales. Existen tareas funcionales. Yo tengo que checar el Excel de mi empresa para ver cómo va el manejo del flujo de efectivo. Sociales, yo quiero ver cómo me conecto con gente que tiene intereses similares a los míos para intercambiar opiniones y generar una red que me sea de valor. O simplemente emocionales, ¿no? Algún producto que a lo mejor me compro porque pues, me emociona o porque quiero tener ciertas cosas que no necesariamente son ni funcionales ni sociales, sencillamente me va a hacer feliz, punto. Y así es como estructuramos el tema del job to be done. Tenemos que tratar de entender, insisto, que tiene que ver con la contratación de un trabajo en específico y además siempre entendiendo que las necesidades humanas han sido las mismas desde hace muchísimos años, cientos de años. Lo que ha cambiado es la forma en la que vamos resolviendo la necesidad. El hombre, la mujer, la persona siempre ha tenido la necesidad de moverse del punto A a punto B. El tema de movilidad trasciende a la historia. La diferencia ha sido que la herramienta y la forma en la que lo resolvemos es diferente. Y primero caminamos y después inventamos la bicicleta y luego el tren. Y ahora, bueno, aparentemente el sábado volvemos a tratar de ir al espacio, ¿no? Y lo mismo con temas de comunicación, y primero pintábamos cosas en las cuevas y luego contábamos historias en las fogatas y ahora pues tuiteamos y chateamos y hacemos TikTok, pero las necesidades son las mismas. ¿Y eso a qué nos lleva? Pues a entender que al final del día mi cliente esa necesidad que tiene ya la está resolviendo de alguna manera. Y si yo lo que voy a hacer es una startup para darle una nueva solución, por lo tanto tengo que estar seguro de que es una tarea que le es relevante y que además mi solución va a ser súper importante en cualquiera de estos tres ámbitos. Una vez que yo logro entender bien todo el contexto de mi startup y moldear mi modelo de negocio basándome en el job to be done, entonces ya puedo empezar a pensar en ventas y tracción. Y acuérdense de este proceso, decía yo, de esas tres etapas en donde voy validando poco a poco mi modelo de negocio. Primero valido el perfil del cliente con ese arquetipo que tiene que ser una descripción lo más detallada posible y una propuesta de valor que le es relevante a esa persona en particular, para después empezar a trabajar en todas las otras áreas, canales, relación con clientes, entender cómo va a ser la parte operativa y finalmente de ahí pasar a la parte de los dineros. Si le funciona que le cobre de esa manera, si la elasticidad de precios sirve, le voy a poder cobrar lo que yo necesito cobrar y lo que él o ella están dispuestos a pagar. Y eso además es mayor a lo que yo tengo que gastar para hacer que mi negocio funcione. Y todo eso me va a llevar entonces, por lo tanto, a tener una estrategia de ventas que funcione. ¿Por qué son importantes las ventas?
Pues porque la atracción manda. Es tan simple como eso. Si yo no tengo flujo, si yo no tengo dinero para comprar insumos, para pagar proveedores, para pagar renta, para pagar sueldos, eso no me va a permitir operar. Y si no tengo todavía más flujo, entonces yo no voy a poder crecer. Es tan simple como eso. Existen distintas etapas de crecimiento de negocio. Ustedes probablemente ahorita estén más o menos, dependiendo de cada proyecto, en alguna de estas primeras tres. Y lo que tenemos que entender es para qué sirve el tema de la venta y eso a dónde me va a poder llevar. Si yo estoy en una parte de idea, el poder empezar a vender me va a ayudar a entender a esa validación que yo estoy tratando de hacer de mercado. Esos primeros clientes me van a dar retroalimentación y hay mecanismos para hacer eso, desde plataformas de crowdfunding hasta literalmente salir yo a ofrecer ese producto o servicio. ¿Eso por qué me va a ser relevante? Porque entonces me va a permitir definir una idea que realmente es viable y que por lo tanto ese grupo de primeros clientes me va a ayudar a traer más. De ahí voy a pasar a la siguiente etapa, que es la parte ya de diseño, en donde empiezo yo a hacer ajustes y empiezo a avanzar en ese diseño para tratar de llegar a un prototipado que ya sea mucho más avanzado, que ya no esté yo en una etapa de alfa, que ya llegue a pruebas de mercado directamente. De ahí paso a la etapa de construcción y desarrollo. Y entonces, como ya tengo un modelo de negocio validado, ya saqué una primera generación de producto. Piensen en todos estos productos de plataformas como Indiegogo, como Kickstarter. Ya por fin vendí mi primer producto, entonces ahora sí, ya puedo empezar a pensar en una organización un poco más seria y empezar a generar fondeo, que no necesariamente quiere decir capital de riesgo, y esto es importante que lo tengan claro, es más caro obtener inversionistas que tratar de financiarte con tus primeros clientes, y por eso también la venta y la atracción son sumamente importantes. De ahí ya me puedo pasar propiamente al tema de lanzamiento, en donde ya formalmente lanzo producto a mercado y empiezo a tener ventas mucho más grandes. Y eso pues me va a sentar bases para otra vez empezar a generar flujo y que eso me permite entonces empezar a crecer, empezar a contratar más gente que me va a ayudar a seguir puliendo mi producto, a seguir mejorando mi producto, a lo mejor inclusive empezar a diversificar aplicaciones y el mismo producto empezar a venderlo a otros segmentos de mercado. Y de ahí me paso ya propiamente a crecimiento, en donde ya puedo empezar a invertir, a lo mejor empiezo a desarrollar otras cosas, a lo mejor ya no solamente es atender a este producto, perdón, a este mercado con este producto, sino empezar a vender a otros mercados o inclusive generar otras soluciones adicionales que acompañen o que vayan en paralelo a la que ya tengo. Y de ahí me voy a temas de consolidación. Estamos hablando obviamente de ciclos largos. El proceso por el que están pasando ahora ustedes de Naucalpan Emprende es un proceso que tiene que ver pues con las primeras 3 o 4 etapas. La parte de crecimiento ya más bien son procesos de escalamiento que van posteriores a las aceleradoras, y ya la consolidación pues, sería algo que harían ustedes por su cuenta. ¿Qué situaciones enfrentamos que no nos permiten validar, crecer o ser viables a lo largo del tiempo? El no encontrar el modelo de negocio. ¿Cuál es el punto de origen de no encontrar el modelo de negocio? Acuérdense que decíamos que 36% de las empresas fracasan porque producen un producto que a nadie le importa. ¿Qué quiere decir eso? Que no hiciste bien tu descubrimiento de cliente, que se te metió en la cabeza que tu idea está fantástica, te metiste a construirla, saliste a venderla y como nunca escuchaste a tu cliente y estabas equivocado, tronaste. La otra, que a lo mejor sí hay el problema, que a lo mejor tu solución sí es buena, pero el mercado es demasiado pequeño como para que lo haga rentable. O a lo mejor acceder a tu cliente es tan caro que no te permite ese flujo positivo de dinero que te permite empezar a jalar recursos y por lo tanto poderte financiar y hacer las cosas. O la otra, que existen muchísimas compañías ya haciéndolo,
que es lo que se conoce como un océano rojo, que todo el mundo está ahí metido y es una carnicería. ¿Cómo podemos medir el tema de la atracción? Pues hay que tener métricas muy específicas que tienen que ver con todos los procesos que hacemos en la parte de ventas. Tenemos que entender también cómo podemos empezar a construir relaciones. La parte de ventas hay que tenerla muy clara. Es un tema de relaciones. No importa si es un producto, no importa si es un servicio, siempre es un tema de relaciones. Y véanlo ustedes con los productos que contratan o con la gente que contratan. Siempre acaba siendo un tema de vinculación. Hay que también entender cómo lo podemos hacer con gente que ya ha estado ahí o que está en ese mercado y que me puede ir ayudando para impulsar el proyecto, que me van a permitir ir aprendiendo más rápido e ir mejorando más rápido. Va a haber también que ir haciendo mediciones, por ejemplo, de los temas de canales, todo lo que tiene que ver con ventas, pero sobre todo la parte de distribución, que eso además, como seguramente ya lo vieron, canales de distribución a veces implican costos tan elevados que a lo mejor por eso no logro yo validar bien mi modelo de negocio. Y luego tenemos que entender también que esos progresos pues tienen que ser de la manera más industrializada posible, lo tenemos que tratar como una fábrica, tiene que ser inclusive algo que a través, no necesariamente de algoritmos digitales, pero sí de procesos muy bien definidos, tenga yo prácticamente automatizado el proceso de operación y de toma de decisiones, para que no esté yo haciendo cosas artesanales. Tengo yo que ir tratando de generar formas de que las cosas vayan sucediendo prácticamente solas y que yo le dedique y mi equipo le dedique el menor tiempo posible a tomar decisiones, porque ya prácticamente todas las variables que podrían presentarse fueron escenarios que ya probamos y que ya definimos cuál va a ser el siguiente paso. Entonces tenemos que tener muy claro esto. Si están ustedes pensando en temas que tienen que ver con inversión, llámese meter idea, llámese Friends, Family and Fans, llámese inversionistas en etapas tempranas, la parte semilla, o ya propiamente temas de rondas A, B o C, ¿qué tan importante es la inversión? Que diga la atracción para la inversión, fundamental, porque cualquier persona que le vaya a meter dinero al proyecto, incluidos ustedes, debiera de tener alguna prueba del mercado que realmente hay un problema y que la solución que tú estás proponiendo le aporta valor al cliente. ¿Cuáles serían, por lo tanto, entonces, esos pasos o esas técnicas que yo tengo que empezar a implementar para generar esas primeras ventas y generar momentum y generar velocidad y que eso me permite empezar a tener tracción? Pues cualquier cantidad, y sobre todo ahora les diría yo en temas digitales, tenemos la ventaja de que prácticamente toda la comunicación se puede manejar en línea, inclusive hasta temas que tienen que ver con expos y con foros y con shows. Y eso normalmente además está ya desmonetizado, lo que nos permite a costos muy bajos empezar a generar comunidades y tener contacto con comunidades que están allá afuera que me permiten empezar a generar esas primeras ventas. Van a estar haciendo ustedes temas digitales y con esto cierro. Enfóquense en relaciones, es decir, enfóquense en crear su primera comunidad. Si logran crear a ese primer grupo de 100 personas que estén en constante comunicación con ustedes, no solamente que sean seguidores de redes sociales, sino que realmente haya un contacto y una vinculación y una comunicación y diálogo. Que ustedes publiquen y que ellos contesten, y que ellos publiquen y ustedes contesten, y que haya ese intercambio de información. Si realmente así lo tienen, entonces ya van por buen camino. Les agradezco muchísimo el tiempo.